Gloria sea al Señor. Yo de aquí los miro bastante bien. Si les pregunto cómo están, van a decir que bien, amén. Yo creo que sí. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria sea al Señor Jesús, aleluya. Ténganme un poquito de paciencia en lo que pongo en orden aquí algunos papelitos, hermanos. Ya vienen en orden, nomás que se desordenaron solitos, hermano. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Le damos a Dios las gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, hermanos, y más por la oportunidad que nos da de poder compartir su mensaje. Amén. A veces no es fácil. Yo cada vez que me pongo en este lugar me pongo bien nervioso, hermanos. Y desde que me dicen le toca compartir, me pongo nervioso porque no es fácil, hermanos. Yo les digo que no es fácil porque no hay que tomar muy a la ligera el trabajo de compartir la palabra de Dios. Al estar compartiendo la palabra de Dios, nosotros estamos tomando un papel que Dios nos ha dado para poder compartir su mensaje. Amén. Por eso es necesario tomar en cuenta este lugar y tomarlo en serio. Gloria sea al Señor. Hermanos, para no tomar más tiempo, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 16. (17 y 18). Alabado sea Cristo Jesús. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, ¿qué les parece si me ayudan a orar, hermanos? Oren por mí ahí donde están en su lugar. Tiendan su mano hacia acá, hermanos. Aleluya, Señor. Aleluya. Aquí estamos delante de ti, Señor. Santo sea tu nombre, Padre mío. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya, Señor Jesús, aleluya. Gloria sea tu nombre. Pueden sentarse, hermanos, diciendo gloria a Dios. Cuando me dieron así que me dieron la noticia que me tocaba compartir la palabra, este mensaje ya lo tenía yo desde hace algún tiempo y lo estaba pensando mucho para compartirlo, ya que es un tema importante, pero a la vez quizás algunos nos sientamos incómodos. Ustedes quizás han escuchado la palabra o el dicho que dice: divide y vencerás. ¿Cuál es el trabajo del que divide? Bueno, sabemos nosotros que es una división. La división es partir un entero a la mitad. La división es partir un grupo a la mitad. La división es menguar a un grupo, a una compañía, a una persona, a unos amigos. Y el enemigo usa diferentes estrategias para poder lograrlo. Inclusive grandes estrategas, llamándose en el ejército o en tiempos de guerra, su principal tema, su principal punto es dividir para poder debilitar al grupo contrario, para poder debilitar al enemigo. Es la división. Cuando el enemigo logra ese propósito,
está causando debilidad en la persona. La debilidad viene ocasionada por muchas formas. Quizás por un corazón herido causa debilidad. Un corazón enfermo causa debilidad. Una persona lastimada causa debilidad. No está al 100% para poder luchar. Un matrimonio herido no está al 100% para luchar por su familia, porque hay un desacuerdo. El enemigo está procurando meter división en algo que está fortalecido. Y la principal forma es empezar a meter cizaña en los grupos. Alabe a Dios si puede. Es su principal motivo de él. Decir, no, yo te veo bien feliz, pero ahorita voy y le cuento un chisme a mi hermano Emilio en contra de la esposa. Sí saben que es un chisme, ¿verdad? Digo, porque a lo mejor estoy en el lugar equivocado. Y ese chisme al hermano le causó enojo, le causó incomodidad. Llega a su casa, la esposa tiene un problema con los hijos, pero como el hermano está bravo por un chisme, no escucha a la esposa y el problema no se arregla, sino que crece. Y muchas veces no es verdad lo que siembran en el corazón de las personas. Únicamente porque el enemigo quiere romper un vínculo matrimonial y meterse y dividir un hogar y romper una familia. Y así evitar que muchas almas entren al reino de los cielos. Santo es el Señor. Gloria sea Cristo Jesús. Hay muchas formas de causar una división o muchas cosas que la causan. Una de ellas, la principal, es, como lo vuelvo a mencionar, es la mentira o el chisme que se inserta en los grupos, en la iglesia, en las compañías, en las familias. Cuando esto viene y empieza a dañar un grupo, empieza a ocasionar una división. Ya no hay la misma fuerza. Ya no hay la misma credibilidad. ¿Por qué? Porque le presté mi oído al enemigo para que sembrara una duda. Y muchas veces nosotros, en lugar de ir y aclarar, llegamos bravos y empeoramos las cosas. Pero oye, ¿qué te pasa? Oye, Emilio, siéntate, vamos a platicar. No, es que a mí me dijeron esto y por el momento no quiero hablar. No creo que sea cierto, ¿verdad? No creo que sea cierto, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Muchas veces no escuchamos. Y la duda empieza a apoderarse de nosotros porque el enemigo está metiendo cizaña por medio de un chisme. El enemigo está metiendo división por medio de una mentira y nos está separando. La división es algo terrible que se está viendo en muchos lugares, muchas empresas, inclusive empresas grandísimas, meten gente. Les llaman, ¿cómo les llaman a estos? Como espías a esos grupos para debilitar a una compañía o a una organización. Empieza a estudiar sus lados fuertes. Mira, el principal lado fuerte es que Francisco y Alfonso están trabajando bien. Ese es su lado fuerte. Bueno, ahora hay que inventar algo para separarlos. Porque si siguen juntos van a hacer estragos en el enemigo.
Que el Señor los reprenda. Entonces viene el enemigo y empieza a meter algo en medio para causar una división y separar algo que es fuerte para poder dividir y así vencer. Y no está venciendo solamente un grupo, está venciendo familias. Alabado sea Cristo Jesús. Alábele si puede. Y muchas veces eso es lo que pasa. ¿Quién te dijo esa cosa, hermano Francisco? No es que me dijo fulano, es que me dijo sutano. Y empezamos a escarbar aquí, empezamos a escarbar allá. Y donde quiera que vamos escarbando, estamos causando daño. ¿Por qué? Porque no nos sentamos y platicamos primero con Dios. Dame la sabiduría, o a quedarme callado, o que esto se acabe. Gloria sea al Señor Jesús. A veces que nosotros prestamos el oído, no nada más al chisme, a veces entre la iglesia o entre otros grupos o alguien que quiere separarme, sino que prestamos oídos también a ciertas cosas entre nosotros que nos vienen también a separar, hermanos. El enemigo es tan astuto que el Señor lo reprenda. No es sabio. Quiero decirles algo, no es sabio. Es astuto. Dice la palabra de Dios, porque la serpiente era más astuta que todos los animales, pero no era sabia. Satanás creyó, fíjese bien, creyó que contentar a Jesús, llevarlo por el Calvario y causar su muerte, pensaba que ya iba a vencer, pero no. Eso era su astucia, era lo que él estaba planeando, pero no sabía que nuestro Señor Jesucristo tenía una victoria grande a través de ese proceso. Aleluya. Así que no importa por lo que usted esté pasando, si usted resiste el proceso, vendrá una bendición grande. Pero hay que resistir el proceso. El proceso no todas las veces es agradable. El proceso no es felicidad. Pero hay que resistirlo, porque el enemigo lo que quiere es que vencernos. Aleluya. En una ocasión estuve viendo una película animada para niños. Y me gusta ver también las películas, aunque no soy niño, pero me gusta verlas. Y había un nido de ardillas lleno de nueces. Y uno de los monitos dejó caer una nuez y le cayó en la cabeza. Y el otro nomás le dijo: ¡ay! ¿Qué te pasó? Dice: me cayó una nuez. Dice: pero no te hizo nada, ¿verdad? Dice: no. Y de repente abre toda la puerta y le caen todas las nueces. Y lo aplastaron y tomaba a sacar la cabecita. Y decía: ves que una no te hizo nada, pero todos juntos te pueden destruir. Refiriéndose a unas hormiguitas. Dice: una sola hormiga no te puede hacer nada, pero si se unen todas te van a destruir. Es que ellos ignoran que en la unidad está la fuerza. Cuando hay unidad hay fuerza, y no importa por muy pequeño que tú te sientas, si te unes vas a vencer. Alabado sea Cristo Jesús. Lo que pasa es que el enemigo muchas veces quiere minimizarnos, quiere hacernos sentir menos. En ocasiones me ha pasado a veces bien seguido, y esta semana me volvió a pasar. A mí me gusta compartir la palabra, pero siempre hay gente sabia que creo pretende saber, conocer más de uno que uno. Y a veces te interrumpen y te dicen: no, es que es así. Y gloria sea al Señor que tú sabes más. Y yo ya no sigo discutiendo. El tema se acabó. Así de simple. ¿Por qué? Porque cuando tú te encierras en tu propia opinión, nunca vas a vencer. Así hay personas que se creen más sabias que todos los demás y entran en discusión. Ese es otro problema de división en las iglesias. Creernos que nosotros conocemos más que todos los demás.
Y hay veces que te estás sentado escuchando la palabra y no permites que la palabra cause un efecto en ti de bendición, porque únicamente estás esperando en que se equivoque el hermano. Y cuando se acaba el culto, venga para acá, hermano. Usted se equivocó en esto y en esto y en esto. ¿Y cuál fue el acierto? Por estar pendiente a las equivocaciones, dejaste pasar 1000 aciertos que podían hacer de bendición para tu vida. Porque a veces que nos encerramos en nuestra propia opinión. Alabado sea Cristo Jesús. La palabra de Dios nos advierte, dice que la mucha letra, ¿qué dice? Mata. Porque cuando queremos actuar conforme a la letra, estamos actuando como nosotros mismos y no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Yo no, con esto no quiere decir que diga que los colegios son malos, no, son buenos porque nos enseñan palabra. El detalle muchas veces, mis hermanos, que estamos tan aletrados que a veces nos olvidamos de decirle al Señor: Señor, ayúdame. Aquí estoy delante de ti. Úsame, Señor. A veces nos olvidamos de eso. Y a veces decimos: no, yo puedo hacerlo. Yo ya sé cómo hacerlo. No, hermanos, nunca hay que decir eso. Siempre hay que dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Siempre decirle: Señor, muchas veces yo me he equivocado, pero sé y confío en ti, Señor. En una ocasión, un evangelista muy de renombre tenía un hijo que también era evangelista, pero el hijo se respaldaba mucho en la fama de su papá. Pero su papá siempre, antes de predicar, se metía a orar 1 o 2 horas. En cualquier campaña, cualquier evento, ese era un hombre de oración. Y una ocasión se presentó a dar unas conferencias y lo invitaron a él y a su hijo. Él tenía que abrir y le dice el hijo: papá, permíteme que sea yo quien abra las conferencias. Permíteme ser yo quien empiece. Y tanto le insistió al papá que le dijo al papá: ok, hijo, tú vas a empezar. Y cuando se subió arriba a dar las conferencias, fue humillado grandemente, de tal manera que se bajó llorando del altar. Y se acercó a su papá y le dijo: papá, ¿por qué? Hijo, es algo sencillo. Si así como te bajaste del altar, te hubieras subido, Dios no te hubiera bajado de ahí. Porque muchas veces tomamos muy en poco este lugar. Muchas veces tomamos muy en poco este lugar, y es el trono de Dios. Es el lugar santo. Es el lugar en el cual Dios está alimentando al pueblo. No tenemos que encerrarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Tenemos que tener cuidado cómo nos guiamos. En muchas ocasiones queremos usar nuestra propia sabiduría para humillar aún a aquellos que no saben o no tienen conocimiento. Y sabe que a veces lo logramos de tal manera que ellos en otro tiempo ya no quieren compartir palabra con nadie, porque se avergüenzan. Es que yo no sé cómo hablar, es que yo no sé cómo decirle. Cuando la palabra de Dios nos ha entrenado, nos ha enseñado que tenemos que ir y predicar la palabra, que no nos preocupemos por lo que tengamos que decir o hablar, porque Dios es el que pone la palabra en nuestra boca. El Señor Jesucristo no nos dijo: ve y enciérrate en una academia en la cual puedas aprender teología, puedas aprender un montón de nombres que le dan a todas las enseñanzas. No, el Señor no nos dijo eso. Con esto no le quiero decir que sea malo,
Pero quiero decirle que se enfoque en lo que es la voluntad de Dios, que es ir y predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la sabiduría no viene y no se encierra en cuatro paredes. La sabiduría viene de parte de Dios. Señor, ponme adelante a alguien. Yo quiero decirle, hermanos, que muchas veces cuando nosotros venimos a predicar, hay personas que son sabias, a las cuales yo le digo con mucha humildad y sinceridad, no contienda con ellas. No se trata de enseñar o predicar sabiduría, se trata de predicar la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16. Gloria sea a Cristo Jesús. Ténganme paciencia, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en ese mismo momento. Esto lo quise tomar, hermanos, porque otra causa que está cayendo en división en la iglesia es idolatría. Muchas veces, aquí estamos viendo una persona que iba siguiendo a Pablo, porque esta persona, ¿qué hacía? Adivinaba las cosas, era como bruja, no sé qué se le puede llamar en aquellos entonces. Pero tenían a un pueblo dividido por causa de la idolatría. Otro pasaje conocido que no se lo voy a leer ahorita, pero ustedes lo conocen, es cuando Pablo estaba en Atenas. Dice que había muchos altares para muchos dioses. Tenían una ciudad sumida en la idolatría, que no sabía ni a quién adorar ni a quién servirle. Eso viene a causar división también en los grupos, en las familias, en las iglesias, en los pueblos. Ya no saben ni a quién creer. Uno les dice una cosa, otros les dicen otra. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos recibido? Muchas veces nosotros todavía tenemos dudas. Muchas veces algunos aceptan enseñanzas de otros grupos. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo te voy a decir por qué. Porque eso me dice a mí que no estás seguro donde estás parado, que tienes dudas todavía de lo que se te ha enseñado. En muchas ocasiones aquí en la iglesia quise tocar este punto. No quiere decir que aquí haya división, digo idolatría. Pero muchas veces aquí en la iglesia estamos formando pequeños grupos, de que estamos siguiendo al hermano Panchito, estamos siguiendo al hermano Emilio, estamos siguiendo al hermano Abel, estamos siguiendo a fulano, estamos siguiendo a sultano, y cada quien se hacen ramas por diferentes lados. Es que a mí me gusta cómo habla el hermano, habla la hermana, y así. No, pero es que el hermano no me gusta cómo enseña, no me gusta cómo habla. Y así estamos poco a poco creando una división en la iglesia. ¿Y cuál es el punto principal como hijos de Dios? En una ocasión me enseñaron algo y me quedé yo sorprendido. Y dice que por qué los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan enseñan lo mismo, pero lo narran de diferentes formas. Dice, ¿no se supone que deberían de enseñar lo mismo?
Bueno, dice, pero ¿cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito se cumple, porque los 4 evangelios están anunciando la venida del Hijo del Hombre, la resurrección de Jesucristo y la salvación para nuestras almas. ¿Cómo lo narre? No importa. Yo quizás al hermano le pueda narrar en chino la salvación de Cristo, o en español, o en inglés, o en portugués. No importa el idioma o la forma como sea, pero solamente hay un solo propósito, que es anunciar la venida de Cristo. Aquí nosotros como hermanos solamente hay un propósito: vivir como hermanos, comportarnos como hermanos, cuidarnos como hermanos, los unos a los otros, orar los unos por los otros, y olvidémonos de tantas cosas que nos están afectando. Que nos están afectando. Alabado sea Cristo Jesús. Hay veces que en una ocasión me parece que les comenté algo, que les dije que muchas veces el odio tiene más fuerza que el amor. Muchas veces. Y a lo mejor ustedes no me van a dejar mentir con lo que les voy a explicar. Porque te invitaron a una fiesta familiar. Pura familia. Pero solamente porque invitaron a uno que quizás sea tu cuñado, que por ahí alguna vez te hizo mal. Pero va a estar aquel. Una de dos: o está él o estoy yo. No, pues va a estar él, no voy. Un rencor de hace muchos años. Sacrificaste el amor de toda tu familia por una sola persona que no te cae bien. El odio venció en ese momento. No, pero es que no es odio lo que tengo. Te dejaste caer más por eso que por el amor a tu familia que te rodea. No ese es el caso, pero eso está causando mucha división en las familias. Muchas divisiones. En la iglesia también. Tenemos que empezar a ver cómo nos estamos guiando, qué es lo que estoy criando. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, como decimos, mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Eso es lo que le decía yo, que muchas veces nuestra propia sabiduría nos está apartando de decirle al Señor: haz algo por mí, Señor. Enséñame más y más, Señor. Decía Pablo, no sé si soy yo, tengo mucho calor o no prende, pero yo siento mucho calor. Decía Pablo, porque siervo inútil soy. ¿Y quién era Pablo? Era un hombre letrado, de tal manera que el Señor lo escogió y dijo: porque siervo útil me es este, instrumento útil me es este, para llevar el mensaje ¿a quiénes? A los gobernadores, a los reyes, a personas importantes, porque era muy letrado. Y él se atrevió a decir: siervo inútil soy. Un hombre que nos predicó con humildad, pero también con fuerza.
Un hombre que supo reprender a reyes, a nobles, aún hasta a los apóstoles reprendió. Y no porque fuera muy sabio, sino porque sabía guiarse conforme a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3. Versos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme a Jehová. Hay que tener el temor de Dios. Gloria sea al Señor Jesús. El sentir el temor de Dios no quiere decir que vamos a tener miedo, sino reconocer que antes que nosotros está Dios. Antes que cualquier cosa está Dios. Dice Santiago, dice, ¿qué iremos? Pues mañana iremos y traficaremos y vamos a hacer grandes cosas en tal ciudad. Dice el Señor, no digas eso. Mejor di si Dios me permite hacer esto o aquello. Porque el día de mañana es incierto. Pero muchas veces creemos que el hoy y el mañana nos pertenece. Deuteronomio capítulo 8. 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, fíjese, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate de Dios en todo lo que logres. Quizás no nos hemos acordado. Yo el otro día le decía a mi esposa y platicábamos y le poníamos por ejemplo. Vivíamos en Jackson, vivo muy bien, departamento grande y pagando renta. Vivíamos bien. Llegamos aquí a Pearson, vivir con mi hermano, tenía 3 hijos, él y su esposa, y a mí y con las 2 niñas. Me dejaron un cuartito y las niñas en otro cuartito. Estábamos bien amontonados, pero éramos felices. Y decía mi esposa, ¿cómo quisiera tener algo más íntimo? Bueno, pues nos fuimos a la casa de mi otro hermano, arreglamos una trailita y ya teníamos una trailita chiquita que apenas cabíamos ahí de medio de ladito.
Y estábamos felices, pero de repente dice, pues ojalá Dios me diera algo que fuera mío. Aunque sea chiquito, pero que sea mío. Y le platiqué toda la historia a mi esposa. Dios nos permitió tener ahí donde estamos. Que gracias a Dios pues ya se pagó la deuda, ¿verdad? Ya no debemos nada. Pero el otro día todavía mi esposa me dice, estábamos tratando de pasar por la cocina y pues yo estoy un poquito de volumen alto. Y como que nos atoramos entre la estufa y el comedor. Y me dice, pero si tuviera algo más grande, estaríamos mejor y vamos a poder caminar mejor. De tal manera es que muchas veces nosotros no estamos contentos con lo que Dios nos da. Como que siempre estamos demandando más y más. Yo no sé si mi hermano Francisco se acuerde cuando empezó con la hermana. Pero muchas veces tenemos que acordarnos. ¿Por qué les platico esto? Porque tenemos que acordarnos de dónde el Señor nos ha estado levantando, cómo Dios nos permite escalar poco a poco, y en cada escalón que tú vayas subiendo es porque la misericordia de Dios está ahí con nosotros. Amén. Poco a poco vamos escalando, pero que no se nos olvide que es por la gracia de Dios. No importa cómo estemos, no importa cuánto tengamos. Quizás tengamos carritos de lujo, más que aquellas chacharitas que y a puros brincos llegábamos. Pero llegábamos. Ahora tenemos un carrito que no queremos que nos dé lata para nada. Gracias a Dios que nos da ese carrito ahora. Nos ha prosperado, pero no hay que olvidarnos de dónde estábamos y a dónde Dios nos ha puesto. Y quizás el día de mañana te permita a ti vivir en una residencia mucho más grande, pero aún en esa residencia no te olvides de darle la honra y la gloria a Dios. Nunca te olvides de eso, porque es Dios el que nos permite todo. Que no nos pase lo que al rey Nabucodonosor. Se subió a su balcón y dijo: gózate, he tenido muchos bienes, tengo demasiadas cosas. Y se ensoberbeció. Y el Señor lo hizo andar como bestia en el campo. Le crecieron las garras, comió hierbas, lo humilló. Hasta que por fin dice la palabra de Dios, hasta que puso su mirada hacia el cielo y su raciocinio volvió en sí. Y fue uno de los reyes que aceptó a Dios como su único Dios y Salvador. No vaya a ser eso, que después de tenerlo todo, reniegues de Dios y Dios te convierta como una bestia del campo. Que Dios no lo permita. Sí, por eso siempre hay que recordar lo que éramos y lo que somos y a dónde queremos llegar. ¿A dónde quiere llegar, hermano? Yo anhelo un día poderme sentar allá al trono de la gloria, al decirle a mi Señor ahí en esa mesa: ay, santo Dios, lo he logrado. Estoy aquí, aunque sea, decía un dicho por ahí, aunque sea asomarme a la puertita y ver la gloria de Dios y estar allá con Él. Ese es el anhelo. Y yo te puedo decir, mi hermano, que también es el anhelo tuyo, por eso estás aquí. Que ni los bienes, ni el chisme, ni la soberbia, ni el orgullo, ni nada de lo que tienes te separe de ese propósito, te aparte de ese propósito. Lo hay que luchar con todo. Miren, mi hermano, a lo mejor no está ahí, pero voy a decir esto. A lo mejor me voy a meter en líos. Pero que ni la familia te aparte de Dios. Yo tengo familia que están yendo a otras iglesias y a veces quieren pelear. Sí, a veces quieren pelear, pero yo no peleo. Y Dios me ha permitido
decirles, si es para pelear, cierra tu boca y yo cierro la mía. Si tú no estás de acuerdo con mi doctrina, yo no estoy de acuerdo con la tuya, hay que cerrar la boca. Porque no vamos a pelear acerca de doctrina. Y eso nos ha permitido convivir todavía, como hermanos, como familia. Porque si tantito se enoja uno, hermano, se aparta uno de ellos. Mejor hay que ser sabios, hay que seguir adelante, pero que ni la familia nos aparte de la misericordia de Dios. En Mateo capítulo 10, ya me lo termino, hermanos. Gloria sea al Señor. Mateo 10, 19. Creo que ustedes me ganan más a encontrarlo más rápido que yo. Sí, porque ya los tienen allá, creo, ¿no los tienen? Y no los tienen. Dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El 21. El hermano, fíjese, hermano, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es una realidad. Y la Biblia lo dice. Ya hoy en día el respeto de los hijos hacia los padres está perdido. Y con tal de librarse, no los dudes que van a entregar a los propios padres. A los padres a los hijos. ¿Y qué nos tiene que preocupar a nosotros? Si es que confiamos en Dios. ¿Por qué vamos a preparar una defensa si es que confiamos en Dios? ¿Por qué queremos defendernos si es que confiamos en Dios? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que nosotros estaremos tranquilos y Él peleará por nosotros? Nosotros estaremos tranquilos. Apenas les acabo de publicar en un párrafo que vi que me llamó la atención. Y dice, ¿cómo va? Dice, ahora puedo dormir tranquilo porque escuché llegar a mi hijo. Hay padres que no duermen tranquilos hasta que no escuchan llegar a sus hijos. Así sean las altas horas de la madrugada. Si el hijo no está en casa, la madre principalmente no duerme. Pero cuando escucha que se abre la puerta y se cierra, ella sabe que es su hijo y puede dormir tranquila. Pero le dice uno algo a los hijos, y yo me imagino como los gatitos que se enojan o se espantan. Se ponen hacia la defensa contra la madre y contra el padre. Yo ya estoy grande, déjame hacer lo que yo quiera. Y no se dan cuenta lo que están haciendo sufrir o el daño que le están haciendo a los papás. Aleluya. Pero llega el día en que dicen, ahora te entiendo, mamá, ahora te entiendo, papá. Porque empiezan a tener sus propios hijos. Gloria, esto no estaba aquí en el libreto, hermano, pero se me ocurrió, perdón. Pero tenemos nosotros que entender eso. Ya casi quiero cerrar. En Efesios capítulo 4, verso 2. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria sea a tu nombre. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad del Espíritu, no en división, no en división. Quizás tengamos diferentes criterios, pero tenemos un solo Dios. Tenemos que tenernos paciencia y soportarnos los unos a los otros. Yo recuerdo que hermano Benjamín una vez me dijo, dice, pues vaya entrenando, sopórtame aquí, porque allá arriba me vas a soportar toda la vida. Así es que entrénese, téngame paciencia, dice. Este es un pequeño entrenamiento. Si usted no me tiene paciencia a mí, lo desespero. Quizás yo entre y usted no. O pueda ser viceversa. Por eso es que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Orar los unos por los otros. Caminar juntos. Sabiendo que tenemos un solo Dios. Sabiendo que tenemos una sola fe. Alabado sea Cristo Jesús. Sabiendo que queremos un mismo destino. Eso es lo que queremos. No hay que dividirnos. Hay que luchar juntos. Amén. Hay que buscar la forma de luchar juntos. Que no nos dividan las cosas o las circunstancias o los chismes o otras personas que están buscando destruir la paz en la iglesia. No. Yo soy muy latoso. Me meto hasta donde no tengo que meterme. Pero el único propósito es conservar la paz de la iglesia. Conservar la paz en los hogares. La semana pasada, pero no fue la semana pasada, fue este lunes. Me encontré un joven por allá con su papá y no perdí la oportunidad y lo estuve exhortando. Y el papá se agachó y el hijo también y le estuve exhortando, diciéndole tanto sacrificio que tus padres están haciendo por ti. Valora eso. Échale ganas, no te dejes guiar por los falsos amigos. Aleluya. Si ellos te llevan a la iglesia, acompáñalos. Pues digo que hasta lo que no come me hace daño, porque son de otra iglesia y como quiera le estaba exhortando al joven y el joven me escuchó y el papá no me decía nada. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos los unos por los otros. A lo mejor este joven no me va a querer hablar otra vez, pero si vemos que las cosas van mal, hay que preocuparnos. Sí, ciertamente, hermano, soy metiche, pero es porque me preocupo, no por otra cosa. Y si creen que es por otra cosa, también llámenme la atención, hermanos. Yo se los permito. Díganmelo. Hermano, pues es que no es cierto lo que usted me dice. Está usted en un error. Pero yo al menos eso pienso, que lo estoy haciendo con el único propósito de perseverar la paz en la iglesia, de estarnos cuidando los unos por los otros. A lo mejor los jóvenes les han dado quejas a ustedes. Los niños les dan quejas a ustedes. A lo mejor digo porque hasta ahorita ninguno de ustedes me ha reclamado para atrás.
Eso quiere decir que no, ¿verdad? Pero hermanos, es el único propósito, es de que sigamos caminando juntos, cuidándonos los unos a los otros. En Primera de Corintios, alabado sea Cristo Jesús. Capítulo 1, verso 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas que está haciendo. Pero la palabra empieza: os ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos pongamos de acuerdo, que no haya entre nosotros división, que no haya nada entre nosotros que nos impida seguir con esta armonía de hermanos. Hay que tolerarnos, porque cada uno de nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido lavados con la misma sangre. No es para estarnos peleando los unos a los otros. No es para estarnos creyendo más los unos que los otros. Yo quiero pedirles y exhortarles que nos dejemos guiar más por la palabra de Dios que por los sucesos que pasan a nuestro alrededor. Porque muchas veces hay sucesos que pasan a nuestro alrededor que nos separan como hermanos. Hay cosas que se hacen que a veces nos están separando como hermanos. ¿No sabemos que cada quien dará cuentas de lo que haga? Nosotros no daremos cuenta por alguien más, sino por nosotros mismos. Mi obligación no es rechazarlo por lo que usted hace. Mi obligación es amarlo por lo que usted es. Usted es mi hermano en Cristo. Esa es mi obligación. Amarlo. Y sí, quizás si me hirió, doblo mis rodillas y le pediría a Dios por usted y por mí. Quizás yo lo he lastimado. No guarde rencor, hínquese y llore por mí para que el Señor quite eso que está en mí. Pero hay que orar los unos por los otros. Hay que cerrarle la puerta a las cosas negativas. Hay que cerrarle la puerta al chisme. A esa comunicación, a veces parecemos prensa. La prensa sabe que es el periódico más amarillista que hay, que publica cosas exageradas. Y más ahora con los teléfonos y el Facebook y el Twitter, o cómo se llama esa cosa, que apenas está pasando y ya está comunicando el chisme hasta allá del otro lado, de la otra ciudad o del otro país. Tenemos que tener cuidado de todo eso. Tenemos que tener cuidado. Que no haya cosas que nos separen.
Hay que cuidarnos. A lo mejor ciertamente nos portamos un poquito rebeldes. Me tocó observar cómo las gallinas empiezan a proteger a sus pollitos. Cuando están, entre más chiquitos están, escuchan el llamado de la gallina y la gallina lo único que hace es levanta sus alas, se echa y todos corren abajo de las alas de la gallina. Pero conforme van creciendo, se empiezan a dispersar más y más de la gallina. Conforme van creciendo más y más, empiezan a dispersarse. Llega ocasiones que la gallina los llama y porque están muy lejos no alcanzan a llegar a la protección de la gallina y los agarra el gavilán a medio camino por estar lejos de la protección. Ya no es culpa de la gallina, sino es culpa de que andan muy dispersos, muy lejos de la protección. Si es que nos llega a pasar algo, no hay que echarle la culpa a Dios, sino que a dónde es que estamos nosotros. Porque en una ocasión alguien me reclamó y me dijo, es que la iglesia me ha abandonado, la iglesia me dio la espalda. Simplemente le dije, no se equivoque, hermano, usted fue quien le dio la espalda a la iglesia, usted fue quien le dio la espalda a Dios, no nosotros a usted. Pero si usted quiere justificarse con esa excusa, yo quiero decirle que me disculpe, pero el equivocado es usted. Porque andan lejos de la protección de Dios. Y a veces pasan las cosas y le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a Dios. Y hay gente que se va a excusar. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermano, no nos alejemos demasiado. No. Cuando yo quiero decirle esto, no nos alejemos demasiado. Yo sé que la presencia de Dios está en todo lugar. En todo lugar. Cuando yo le digo no nos alejemos demasiado, quiero decirles que muchas veces estamos en casa, pero estamos lejos de Dios. Estamos en una fiesta, pero estamos lejos de Dios. Estamos trabajando y estamos lejos de Dios. Porque muchas veces en el trabajo somos unos y en la iglesia somos otros. En la iglesia tratamos bien, con mucha amabilidad a todos. Y en el trabajo no podemos ver al compañero de trabajo. Sí, es verdad. Porque muchas veces en el trabajo, no, olvídate que somos hermanitos. No, aquí vienes a trabajar. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios en el trabajo, donde quiera que ande. Porque ¿sabe qué? Eso también causa división en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de todo eso. La bandera de cristianos, la bandera de hijos de Dios, en todos lados tenemos que levantarlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que seguir adelante. Dios nos ha dado sabiduría. Cuando usted pueda ver algo que cree que le va a causar división, el único que tiene poder para cerrar eso es usted. Es usted. Cierre su oído. A lo mejor se va a escuchar grosero. Cierre la puerta de su casa, aunque sí así es su familiar. No, si vas a hablar mal de mi hermano, pues aquí estoy hoy. Aquí estoy yo. Es bien, en una ocasión le dije a alguien, es bien triste hablar mal de otro, y más cuando no está presente para que se defienda. Dale chance que esté presente por lo menos para que diga no es cierto, o defenderse o algo. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Satanás solo sabe dividir, él no sabe multiplicar. Dios es experto en multiplicar.
¿De quiénes somos nosotros ayudantes? ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado de la división o del lado de la multiplicación? Porque cuando yo voy y le digo a alguien algo malo de mi hermano o de mi hermana, ya causa una división en aquel. Mira, si este es tu hermano, ¿cómo habla de ti? ¿Qué espero de los demás? Meditemos. Yo con estas palabras quiero terminarles. Cristo no está dividido. Cristo vino a morir por nosotros y a ser un solo pueblo. No dos, solamente uno. ¿Dónde queremos nosotros estar? ¿Queremos estar en el pueblo de Dios o en otro lado? Dios les bendiga, hermano. Yo le entrego el lugar. ¿Usted, pastor?